Buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidos a este segundo encuentro del tema que os decimos que se llama ¿Cómo hacer que los demás nos quieran? Y bueno, aunque no están todas las personas aquí, veo que están entrando poco a poco de distintos países, de Perú, de Madrid, de Valencia y veo de Málaga y demás, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a charlar un poquito mientras que hacemos tiempo para que se incorpore más gente. Y sí que os quiero dar las gracias a los que sois muy puntuales y deciros que, bueno, que para mí estar con vosotros es todo un placer y que me gusta compartir y luego pues poderos contestar preguntas y demás, pero que ponerme delante de una cámara no es algo que me apasione, porque cuando ves caritas, ¿no? Y ves cómo te miran y demás, pues es como que te animas, ¿no? Pero cuando estás tú sola en un cobertículo como este o como se llame esto, mirando una cámara, pues es como un poco solitario y no ves el feedback y entonces pues cuesta bastante. Y aunque cada día creo que lo voy haciendo más o menos mejor, pero en fin, que impone, ¿no? Y bueno, pues tengo que hacer todo un esfuerzo de respiración, de no coger carrerilla, de tratar de hablar despacio para que todo llegue y todo ese tipo de cosas. Entonces, no es tan fácil como uno cree, ¿no? Y la verdad es que yo, de cuando he empezado a grabar vídeos ahora, pues creo que voy mejorando, pero todavía me queda mucho rato. Y bueno, pues ¿qué le vamos a hacer? Pero sí, para nosotros es importante, cuando digo nosotros, es el equipo son mi hermana Mercedes, María González, que es la coordinadora de nuestros programas, y Carla Medina, que es nuestro Community Manager. Ellos tres son los que ayudan a que se puedan montar estos encuentros y luego ya me toca a mí, pues, tratar el tema y contestar las preguntas, ¿no? Pero sin su apoyo esto no sería posible. Así que, bueno, pues eso tenemos que tener en cuenta. Y también sin el apoyo vuestro, que queráis, como no, participar. Y hablando de participar, estaremos encantados de que nos mandéis ideas que queréis que trate y nos encantará que escribáis en las redes sociales y que pongáis likes o lo que se haga, porque yo de eso tampoco entiendo mucho. Y bueno, que nos encantará eso, el que sea algo interactivo, perdón, y no simplemente que llego yo, doy una charla y me voy, ¿vale? Entonces, bueno, pues más o menos vamos a empezar y el título de esta charla y este encuentro es cómo conseguir que nos quieran los demás. Pues la noticia es que no podemos conseguir que nos quieran los demás tratando de influir a los demás, porque influir a los demás es tratar de forzar la voluntad de la otra persona y los sentimientos no se pueden forzar. Y aunque muchas personas tienen esta sensación interna de yo voy a conseguir que la otra persona me quiera y voy a hacer todo lo posible para agradar, pues desgraciadamente a veces lo consigue, pero no porque la persona haya influido directamente, sino porque la otra persona verdaderamente le ha atraído, ¿no? Así que por mucho que nosotros queramos forzar una imagen, que esto es algo que hacemos y por eso hay tantas industrias alrededor de la belleza y por eso pues nos pintamos, nos arreglamos, nos vestimos, nos ponemos avalorios, todo este tipo de cosas, por mucho que nosotros queramos con el físico atraer a los demás, nosotros podemos gustar a los demás, pero por distintos motivos y es de lo que vamos a hablar. Pero tenemos la idea de que actuando un personaje, de que si cambiáramos, de que si en el fondo pues hiciéramos o nos actuáramos como los demás quieren que actuemos, pues que eso va a hacer que seamos más agradables. A ver, sí puede ser que seamos un poquito más agradables, pero que gustemos definitivamente o que nos quieran definitivamente no va a depender tanto de nosotros, sino que va a depender también de la otra persona que lo está recibiendo. Entonces, sí quiero que sepáis una cosa, que realmente cuando una persona entra en conexión con otra, y me da igual que sea una relación de pareja que de familia, cuando entra en conexión con otra, pues intervienen tres aspectos, ¿no? La parte, como quien dice, consciente, y por eso en un primer momento nos fijamos en la imagen externa y valoramos, pues es como yo, pues no es como yo, pues es diferente, pues es igual. Y todo esto pasa en nuestro cerebro, ¿no? Y por eso, pues existen tantos negocios relacionados con la belleza externa, pero también hay otras dos niveles más, otros dos facetas, que son el nivel subconsciente y es qué sentimos cuando estamos con otra persona. Y eso no se puede cambiar. O sea, es decir, si tú te sientes cómoda, pues
pues te sientes cómoda. Si te sientes incómoda, te sientes incómodo. Y eso surge de dentro. ¿Y por qué nos sentimos cómodos o nos sentimos incómodos con otras personas? Pues a nivel inconsciente, porque nosotros estamos continuamente emitiendo emociones, ¿no? Entonces, aunque no intentemos que no se vea más allá de nuestra máscara, pero sí estamos emitiendo emociones todo el tiempo. Entonces, bueno, pues esas emociones hacen que la otra persona cuando las reciba, y las recibe porque tenemos lo que se llama las neuronas espejo, que captan el estado emocional de la otra persona, pues o le impactan para bien o le impactan para mal. Entonces, el que tú gustes o no gustes ya no depende tanto de tu físico externo, que sí, que en un primer momento puede entrarnos por los ojos, depende de cómo se siente la otra persona con nosotros, ¿no? Cómo se siente a nivel emoción, sensación corporal. Pero hay una tercera faceta, y es la faceta inconsciente. Hay algunos autores que solamente hablan de consciente e inconsciente, pero realmente Freud, que es el padre de toda esta disciplina inconsciente, habla de consciente, subconsciente e inconsciente, ¿no? Perdón. Y entonces, a nivel inconsciente, nos atraen personas que más o menos tienen nuestra misma problemática, que tienen algo semejante a nosotros, pero aunque luego lo manifiesten por fuera de una manera diferente. Es decir, que una cosa es lo que pasa inconscientemente y otra cosa es la fachada que nosotros mostramos al exterior conscientemente. Entonces, nuestro inconsciente tiene que ver con temas nuestros que la otra persona también puede tener, aunque luego ellas lo resuelvan de una forma y nosotros de otra. Y por eso parezca en principio, que la otra persona es nuestro complemento porque es nuestro opuesto, en realidad no es que sea nuestro opuesto, es que ha encontrado otra estrategia de manejar la parte suya interna, ¿no? Y entonces nos atraen personas que tienen temas parecidos a los nuestros sin resolver. Y se supone que en esa situación de encontrarnos con lo semejante, pues luego lo que va a pasar es que conjuntamente nos vamos a poder ayudar a resolver los temas. Esto es lo que se dice cuando se dice que las parejas nos hacen de espejo. Y nos hacen de espejo porque realmente a través de ellos nos vamos viendo, ¿no? Nos vamos viendo facetas de nosotros mismos que no nos hemos dado cuenta. La pareja nos hace de espejo, pero los primeros espejos no son las parejas, son nuestros padres. Entonces, cuando nosotros vamos creciendo, desde que nacemos hasta que nos vamos haciendo mayores, nuestros padres nos van reflejando pues lo que ven de nosotros, y a veces puede no ser muy positivo, puede ser que nos reflejan que nos ven bien o que nos ven mal o que tenemos cosas que mejorar, y son una gran influencia en nuestro concepto de nosotros mismos, en cómo se va formando nuestro concepto de nosotros mismos. Se va formando nuestro concepto de nosotros mismos en base a todo lo que hemos recibido de fuera de nuestros padres y hermanos. Y no nos olvidemos que son las personas más significativas. También hay familias como más extensas y a lo mejor son también los abuelitos y los tíos y lo que sea, ¿no? Y entonces, bueno, pues se va formando nuestra imagen de nosotros mismos en función de las relaciones que establecemos con los demás. Lo primero es que cuando nosotros captamos, porque lo captamos a nivel subconsciente, que estamos bienvenidos o que no estamos bienvenidos, pues eso va a hacer que nosotros vayamos intentando ver qué es lo que va a agradar a los demás y qué nos hace sentir bien a nosotros mismos, porque sabemos que dependemos absolutamente del otro en los primeros años de vida. Y eso luego deja como una impronta de que creemos que nuestro bienestar no va a venir de dentro, va a venir de algo de fuera. Uno de los beneficios que está teniendo esta pandemia es que la gente está aprendiendo a volcarse más en el adentro, porque con eso de que nos tienen confinados, no podemos salir, no podemos relacionarnos tanto con los demás, pues hemos tenido que poner un poquito más el foco dentro y nos estamos dando cuenta de facetas de nosotros mismos que no nos habíamos dado cuenta, y nos estamos dando cuenta de qué nos gusta, qué no nos gusta, qué nos gustaría conseguir, qué nos gustaría mejorar, mientras que cuando estamos libres para circular y para relacionarnos, pues estamos más pendientes de cómo le caigo al otro, si le gusto, si no le gusto, si le agrado, si no le agrado, ¿no? Entonces, que tenemos que tener en cuenta que dentro de nosotros mismos hay diferentes percepciones, ¿no? Está cómo me veo yo a mí mismo, cómo me dicen los demás que me ven, y también el ideal de cómo me gustaría ser, porque a lo mejor yo observo a mi alrededor personas que tienen comportamientos que nos gustan y entonces en el fondo nos gustaría aprender de ellos.
hay otras veces que nos dan envidia o nos dan celos de que esas personas puedan hacer ciertas cosas y nosotros no tengamos esas capacidades. Pero esto nos hace mucho daño, porque realmente nosotros somos personas únicas e irrepetibles. Y lo que tenemos que aprender es a gustarnos a nosotros mismos y no estar pendientes de que si gustamos en el afuera o no gustamos en el afuera. Porque, ¿qué pasa? Que cuando nosotros nos gustamos a nosotros mismos, estamos tranquilos, estamos en paz, pues somos amables, somos compasivos, porque cuando uno está bien con uno mismo y está vibrando en esta sensación de paz, amor, serenidad, pues entonces transmitimos eso al afuera y la gente quiere estar con nosotros. Lo que más hace que seamos atractivos para los demás es que los demás vean que nosotros nos valoramos a nosotros mismos y que estamos contentos con lo que hacemos y que transmitimos ese entusiasmo, porque eso es lo que más atrae. Yo siempre recuerdo que tuve una chica trabajando en casa hace ya muchos años que era bastante feucha, la pobrecilla, ¿no? Y bajita y tenía unos dientes bastante feos, pero no dejaba de sonar el teléfono. Y la verdad es que a mí me llamó la atención y le pregunté, oye, pero todas estas personas que te llaman, todos estos chicos sobre todo, ¿no? Y tal, ¿cómo lo haces? Y me dijo, bueno, es que yo lo pasé muy mal porque tuve un marido que era alcohólico, que me pegaba y que lo pasé fatal y dije, a partir de aquí yo no voy a permitir que nadie me amargue la vida. Y entonces he decidido sentirme bien conmigo misma y disfrutar de mis cosas y estar alegre y tratar de encuadrar todo en positivo y pues me llaman. Entonces, realmente lo que atraía de esta chica no era tanto su físico, era que estaba a gusto en su piel, que le gustaba estar feliz, que hacía la vida agradable, que se comunicaba muy bien con los demás y los demás estaban encantados de estar con ella. Y eso es lo que realmente va a hacer que nosotros gustemos. Entonces, aunque sea un tópico y aunque esté muy manido, nos van a querer los demás si nosotros nos queremos a nosotros mismos. Y si nosotros nos queremos a nosotros mismos y estamos en paz y contentos con lo que hacemos y cómo lo hacemos y cuando lo hacemos. Es decir, que desarrollemos la autoestima. Y la autoestima no es algo con lo que se nace, esto es algo que se va haciendo. ¿Y cómo se va haciendo? En la relación con las personas significativas. Se está estudiando ahora mucho, ¿no? El hecho de que, bueno, pues por un lado, afectan mucho los apegos que establecemos, sobre todo con nuestra madre, porque se supone que en gran parte la que nos termina cuidando es nuestra madre, aunque luego pues hay veces que también interviene el padre o interviene pues, una abuelita, ¿no? Pero nosotros nacemos absolutamente dependientes y necesitamos de nuestra madre no solamente para que nos cuide y nos dé de comer y nos lave y nos limpie y nos acoja, sino también la necesitamos porque el cerebro del niño se va desarrollando en función de la relación que establece con su madre. Si su madre le mira mucho, le sonríe, es amable, le toca con cariño, le acoge y entonces el niño se siente bien recibido al mundo. Pero hay veces que esto no es posible y entonces se dan casos en que las madres o no están presentes porque tienen que trabajar o porque realmente pues, han tenido una depresión postparto o porque no tenían ganas de tener más hijos y lo rechazan en cierta medida o porque los padres no están allí para apoyarlas y entonces ellas se sienten indefensas o se sienten ansiosas y eso lo percibe el niño y el niño cuando no se ve bienvenido al mundo, pues entonces no es que lo piense, pero siente que no le acogen, ¿no? Y esto para un niño es muy duro porque no se puede expresar. Entonces, tener en cuenta que nosotros nacemos con la capacidad de expresar pues enfado y ansiedad a través del lloro y a través del grito, ¿no? Pero no somos capaces de calmarnos a nosotros mismos, nos tienen que calmar desde fuera. Entonces, pues es muy importante tener esto en cuenta porque si no nos han calmado desde fuera cuando éramos bebés, pues llega un momento que el niño se colapsa hacia adentro y entonces lo que hace es que como que no quiere necesitar que alguien le cuide. Entonces, igual que tenemos personas muy dependientes que están detrás de agarrarse a los amigos y a las parejas, tenemos personas muy independientes que dicen, yo paso de tener relaciones. Y luego tenemos las personas que están a mitad de camino, que si me acerco, me alejo, me acerco, me alejo. Entonces, eso quiere decir que hay distintos tipos de apego. Está el apego seguro, que se da cuando tenemos suficiente encuentro y sintonía y predictibilidad de la relación con la madre o el cuidador primario, y los apegos inseguros, que va a tener que ver con cuánto recibo frente a cuánto necesito, ¿no? Y hay distintos tipos de apego. Esos tipos de apego son muy importantes porque
va a hacer que nosotros tengamos eso como impronta y genere la expectativa de las relaciones que vamos a establecer como adultos. Entonces, hay un apego que se llama el apego ansioso, que cree que tiene que adaptarse y que hacer todo lo que el otro quiere para, para gustar. Y aunque nosotros creamos que eso es posible, realmente vas a gustar si gustas, y si tú emites la energía correspondiente y que el otro es una energía que le atrae al otro, por eso se habla de feeling o se habla de química, y no porque tú hagas más cosas o hagas menos cosas vas a atraer a la persona o la persona va a tener esos sentimientos que le quieren acercarse a ti. A lo mejor dice, bueno, pues qué bien, pues si me lo dan, me aprovecho de las circunstancias, pero que alguien sienta esa especie de conexión y esa especie de ganas de estar cerca y de crear un compromiso, eso no se puede forzar, por mucho que lo intente la gente. Eso es lo que es y no se puede forzar, ¿no? Entonces, por eso, en vez de decir, pues eso, quiero que me quieran, tengo que decir, bueno, ¿cómo puedo hacer yo para quererme a mí mismo o a mí misma? Y en función de cómo yo me quiera a mí mismo y a mí misma y yo esté bien conmigo mismo, entonces voy a establecer relaciones agradables con los demás y entonces voy a ser, entre comillas, querible. Pero yo no puedo forzar que alguien me quiera. Yo sí que puedo tratar de hacer que la vida sea agradable, pero lo que sí que tengo que tener en cuenta es que yo no puedo estar tratando de hacerle la vida agradable a los demás a costa de no hacerme la vida agradable a mí, porque si no, lo que se va generando internamente es como una especie de rencor, resentimiento, enfado, rabia, decepción, que queramos o no queramos, lo transmitimos fuera. Porque como ya he dicho antes, las neuronas espejo hacen que la otra persona pueda captar nuestro estado emocional. Entonces, puede que nosotros estemos poniendo nuestra mejor sonrisa, tratando de agradar, pero el otro está captando una incongruencia, porque está viendo nuestra sonrisa externa y está sintiendo nuestra rabia o nuestro rencor, nuestra decepción interna. Entonces, no nos engañemos, no podemos forzar que alguien nos quiera. Entonces, lo que sí que podemos hacer es hacer el camino de querernos a nosotros mismos. ¿Cómo se hace ese camino de querernos a nosotros mismos? Pues se hace haciendo el trabajo del niño interior, que ya sé que a mucha gente le asusta porque me lo dicen continuamente cuando yo hago el taller del niño interior, ¿no? Que les produce cierto susto, pero no es para tener tanto susto. El susto viene de este concepto que tenemos de que dentro de nosotros tiene que haber algo malo. No hay nada malo. Hay dolor o sufrimiento que hemos vivido, pero que lo tenemos ahí, pero en el momento que lo acogemos, o sea, imaginaros que ese dolor tiene la forma de pues un niño de 3 años, una niña de 6 o una niña adolescente de 13. Entonces, que si nosotros acogemos a esa parte nuestra, entonces esa parte nuestra puede expresar ese malestar que tiene ahí y cuando lo expresa, esa energía empieza a fluir por nuestro organismo, ya no está ahí como encapsulada y cuando ya no está ahí como encapsulada, entonces nosotros, aparte de tener más energía, nos vamos sintiendo mejor con nosotros mismos. El trabajo del niño interior consiste realmente en hacer un viaje hacia nuestro pasado para tratar de entender qué ha hecho que yo sea como soy, porque hay mucha gente que no se gusta a sí misma, ¿no? Entonces, bueno, cuando tú empiezas a entender que hiciste esto por esto y esto por esto, porque lo vas viendo en un contexto, porque no lo estás viendo aislado, porque no te estás juzgando, porque estás aprendiendo a ser compasivo y comprensivo contigo, entonces, ¿qué pasa? Que va a haber como una sensación de acogimiento interno y eso va a hacer que tengamos una sensación interna de coherencia, porque no hay nada más difícil que tener como una parte de ti criticando a otra parte de ti y entonces tú estás dividido en dos partes y la energía está dividida aquí en una lucha interna y eso no permite que vayamos hacia nuestros objetivos o hacia lo que queramos. Lo primero que tenemos que hacer es aceptarnos a nosotros mismos como somos en este momento. Esto hay mucha gente que dice, pues es que no me gusta mi nariz, no me gusta mi nariz y no me gusta mi tipo y no me gusta tal. Vamos a ver, esto es lo que hay. Y entonces lo que tenemos que hacer es, bueno, ¿qué puedo cambiar? ¿Qué no puedo cambiar? Y darme cuenta de cuál es la diferencia. Habrá cosas que podemos cambiar, pues haciendo ejercicio, vistiendo de determinada manera, y hay cosas que no podemos cambiar. Entonces, el tema está en que si nos aceptamos, entonces ya sobre eso podemos ir transformando a cosas que nos hagan todavía sentirnos mejor en nosotros mismos. Pero si no nos aceptamos, hay partes nuestras que están negadas, ¿no? Entonces, cuando yo no me amo a mí mismo, es como si yo llevara un cartel aquí que dice,
no me quiero, no soy querible, así que no te acerques, ¿no? Porque, a ver, a nadie le gusta una persona que no se quiere a sí misma, porque si no se quiere a sí misma será por algo, tendrá algún defecto oculto, ¿no? Por el contrario, cuando yo llevo un cartel que digo, me amo a mí misma, estoy contenta conmigo y soy feliz y lo que quiero es compartirme, entonces voy a atraer a mucha más gente. Por eso se dice que lo que realmente atrae es que una persona esté feliz consigo misma, tenga pasión por algo, esté contenta, esté integrada y entonces eso atrae a muchísima gente, ¿no? Puede que no atraiga a las personas que están más inseguras y esos busquen unos que lleven el cartel que digan, estoy inseguro y busco a alguien que también se sienta inseguro para contactar conmigo, ¿no? Entonces tenemos que darnos cuenta qué estamos emitiendo, porque nosotros creemos que a lo mejor estamos emitiendo algo que es, estoy haciendo un comportamiento consciente para agradar a los demás, pese a que luego me sienta mal porque yo creo que estoy agradando a los demás y los demás luego no están agradándome a mí, ¿no? Que yo lo haga naturalmente y me salga y yo no tenga que forzar nada, porque esas incongruencias se captan, ¿no? Entonces, bueno, mucha gente me pregunta, bueno, ¿y cómo hago yo para tener más autoestima? Bueno, pues esto puede ser motivo de otra charla. ¿Cómo hago yo para tener más autoestima? La autoestima no se nace, se hace. Y se hace en función de lo que hemos recibido y cómo lo hemos integrado. Pero si hemos recibido mucha comunicación negativa por parte de padres, hermanos y demás, pues ¿qué pasa? Que nosotros en el fondo nos sentimos como nos han reflejado esos, hasta que llegamos el momento que nos paramos y decimos, un momento, yo no quiero pensar así, a mí esto no me gusta y yo esto lo quiero cambiar. Entonces, para cambiarlo tendré que saber dónde empezó el origen de ese comportamiento, porque una vez que yo tengo un comportamiento y lo he repetido un par de veces, se forma un patrón y ese patrón luego lo repito y se vuelve automático. Y luego yo creo que soy eso, pero yo soy mucho más que todo eso. Ese patrón es mi personalidad. No es necesariamente mi auténtico ser, mi esencia. Por eso se dice que realmente está nuestro auténtico ser, nuestra esencia, luego está todo el dolor que se ha quedado ahí de no poder expresar nuestra propia esencia y esa coraza o esa personalidad que nos ponemos para tapar ese dolor y para resguardar nuestra auténtica esencia. Entonces el trabajo del niño interior consiste en ir para atrás, ir levantando las capas, ir haciendo como que inicia la línea de la vida, qué recuerdos tengo, cómo me he sentido, qué creencias he establecido y demás, y desmenuzándolas y viendo qué me dice mi crítico interno y viendo qué mensajes he recibido inconscientes de mis padres, entonces puedo irlo a trabajar y desde ahí reconstruirlo, porque cada vez que revisitamos nuestra historia, la cambiamos. Y aunque la historia ha sucedido, lo que podemos cambiar es nuestra actitud ante esa historia, es cómo nos contamos esa historia. Y si nos contamos esa historia de una manera, pues lo viviremos mejor que si nos lo contamos de otra. Así que eso es lo que quería yo transmitir hoy. No podemos hacer que los demás nos quieran, influyendo en ellos. Sí podemos hacer sentirnos bien con nosotros mismos, emitir esa energía y cuando emitimos esa energía vamos a atraer a gente que quiera estar con nosotros y que llegue a querernos porque se siente a gusto con nosotros mismos. No nos olvidemos que a la gente no le gusta realmente estar con gente con quien no se siente agradable y eso pues no lo podemos forzar. Si gustas bien y si no, pues ¿qué le vamos a hacer? Yo siempre digo que le vamos a gustar al 33%, no le vamos a gustar al 33% y le vamos a ser indiferente al 33%. Y eso a mí me calma mucho, porque cuando yo me pongo a hablar a una cámara digo, bueno, le gustaré al 33%. Igual no le voy a gustar al 33% y habrá el 33% que diga, ni fu ni fa, ni me va ni me viene lo que ha dicho esta mujer, ¿no? Entonces, que tengamos eso en mente, porque así también nos quitamos un gran peso de encima, porque hay personas pobrecitas que intentan agradar a todo el mundo y se van decepcionando porque eso no es posible. Y como no es posible, pues tenemos por lo menos que darnos cuenta que eso no es así, ¿no? Entonces, bueno, tenemos mucho más probabilidades de que una relación dure si la persona se siente a gusto con nosotros. Y cuando la persona no se siente a gusto, tenemos muchas más probabilidades de que se vaya. Esto de que haya personas que todavía piensen que la otra persona tiene la obligación de hacerles feliz, pues perdonadme, pero esto no es así.
¿no? Es decir, que nadie nos debe nada. Nuestros padres tienen la responsabilidad de educarnos hasta que somos mayores de edad, pero en realidad no sé por qué tenemos esta sensación de que los padres nos tienen que seguir dando, seguir dando. Pues pobrecillos, ellos también han sido hijos y también han tenido que luchar lo suyo, ¿no? Entonces, no tengamos esa idea. Nosotros tenemos que aprender a ser autónomos, independientes, a gustarnos a nosotros mismos y desde ahí es desde lo que nos podemos relacionar con otras personas y compartir, ¿no? Y compartir lo bueno y lo no tan bueno. Decía una de mis clientes que compartir es repartir. Pues eso, si compartimos, repartimos tanto las alegrías como el malestar. Y para eso estamos, ¿no? Para estar con los demás, no solamente en los buenos momentos, sino que estamos con los demás también en otros momentos que no son tan buenos, porque sabemos que nada es para siempre. Y como dice el refrán, no hay nada que 100 años dure, ¿no? Entonces tenemos que quedarnos con esa idea. Así que, resumiendo más o menos lo que he venido hablando, no podemos forzar que nadie nos quiera. Lo que podemos hacer es querernos a nosotros mismos, estar en paz, sentirnos bien con nosotros, que eso es desarrollar la autoestima, que se puede hacer perfectamente, pero hay que hacer el trabajo del niño interior, hay que hacer el trabajo de conectar con lo que sentimos y traerlo a la conciencia y trabajar las emociones que tenemos ahí, que de hecho, justo la semana que viene voy a dar un curso de inteligencia emocional, que es muy importante que todos aprendamos a manejar las emociones, sobre todo en este momento que tenemos todos tanta ansiedad por las malas noticias que nos están dando todas horas, ¿no? Y que están ahí cargándonos y creándonos una sensación de miedo y ansiedad bueno, pues que va a ser muy duro superar para mucha gente, ¿no? Entonces, bueno, tenemos que aprender a amarnos a nosotros mismos, a quitarnos todas las emociones que no nos gustan, a cambiar las creencias limitantes que se han establecido en base a las relaciones que hemos establecido y desde ahí, desde el yo me siento bien, pues encontrarme con otro que también se siente bien y entonces juntos nos sentiremos mejor. Y eso es lo que, pues bueno, pues de lo que queríamos hablar hoy y con lo que espero que ahora me hagáis preguntas y que podamos seguir compartiendo. Y bueno, pues que sepáis que estaré encantada de que también no solamente nos hagáis preguntas, sino que también pues hagáis comentarios de qué os gustaría que charláramos y demás para las próximas sesiones. Y entonces ahora, pues eso, voy a dar paso ya a las preguntas que están empezando a salir en el chat, aunque también veo mucho agradecimiento y agradezco todos los agradecimientos que hacéis porque realmente cuando me pongo aquí y te digo que ponerme delante de una cámara yo sola y demás, pues bueno, luego eso se agradece, ¿no? Y se agradece mucho que agradezcáis que yo haga el esfuerzo de ponerme en la cámara, que aunque no me guste, lo hago de mil amores con tal de compartir con vosotros este rato. Así que bueno, pues ahora voy a empezar a contestar ya las preguntas que estoy viendo que están llegando aquí en el chat. Aquí empieza Silvia Beilati. Caramba, pues encantada de verte hace mucho tiempo. Entonces tengo a Ligia, gracias Victoria por ser auténtica. Bueno, bendiciones. A ver, me dice Grey, ánimo. Marta Romeo me manda corazoncitos. Victoria, por ser tan auténtica, gracias por estar. Te conocí en unos vídeos por la psicología energética y quedé choqueada. Bueno, espero que choqueada para bien y no choqueada para mal, ¿no? Me lo tomo como un cumplido, gracias. Bego dice, un gran abrazo por hacerlo, por emocionarte. No te amo por quien eres, sino por quien soy cuando estoy contigo. Fenomenal, gracias Emma por esa cita. Ana María dice, buenas tardes Victoria y a todos, muchas gracias. Hola Victoria, soy tu alumna FT, te quedé magnífico el pelo de esa manera, con las lucecitas es muy agradable, muchas gracias. Precioso regalo, gracias Victoria, me ha parecido todo muy interesante, podéis hacer vuestras preguntas, dice aquí ya. Entonces, bueno, pues podéis ir haciendo las preguntas y yo estaré encantada de contestarlas. Y bueno, aquí Carla, que es la Community Manager, me dice siempre que os diga que todos vuestros comentarios en las redes y en todas nuestras redes sociales y demás, pues que son bienvenidos y estos comentarios también se agradecen y que podríamos pasarlos a las redes, ¿no? A ver, dice, no queda en shock de lo que escuché en tu vídeo y desde entonces te escucho. Bueno, que yo antes he dicho que quedé en shock
Entonces, bueno, pues ahora me aclara lo de quedar en shock. Entonces, bueno, pues parece ser que debo de haber impactado mucho que las personas no me hacen preguntas por ahora, ¿no? Lo que sí que he querido transmitir hoy es que cuanto más auténticos seamos, más nos van a querer por nosotros mismos. Y cuando no somos auténticos, realmente no sabemos lo que estamos transmitiendo, ¿no? Y que yo trato de que mis clientes en terapia se puedan mostrar como son y que puedan decir lo que sienten y que no tengan que estar con esa fachada que todos ponemos para defendernos de que nos hagan daño. Aquí dice Silvana, dice, ¿cómo es la manera de poder mostrarse fuerte pero estar disponible para que la gente nos ayude a comunicarnos? A ver, yo creo que una de las cosas que es importante es que la gente confunde la fuerza, ¿no? con la defensa. Entonces, no es más fuerte el que más se defiende, es más fuerte el que se permite sentir y ser flexible y estar abierto al cambio y poderse mostrar como es y poder mostrar la vulnerabilidad y poderse compartir con lo bueno y lo no tan bueno. Porque, a ver, nadie es perfecto en esta vida y lo que tenemos que aprender es aceptarnos como somos, aunque luego queramos mejorar. Y está muy bien mejorar y precisamente yo por eso hago muchos cursos de desarrollo personal y doy inteligencia emocional, que precisamente la semana que viene doy inteligencia emocional y hago enneagrama que ayuda a que la gente se conozca, pero no hace falta, esperar para conocerte. Es que es aceptarte donde estás e ir mejorando día a día y poco a poco. Y eso es muy interesante porque así nos partimos de que nos aceptamos como somos y luego ya podemos mejorar, ¿no? Esther dice, gracias por compartirlo porque ayuda a saber que todos pasamos cosas parecidas. Sí, eso es un momento que curiosamente la gente está como mucho más sensible porque está mucho más hacia adentro, ¿no? Me decía una cliente hoy, es que me doy cuenta que he estado mucho hacia afuera y ahora estoy mucho más hacia adentro y me estoy encontrando a mí misma y hay cosas que me gustan y cosas que no me gustan, pues como todos. Tenemos cosas que nos gustan, cosas que no nos gustan, pero eso está muy bien porque eso nos permite, por un lado, crecer y por otro lado, aceptar las cosas que sí que nos gustan, ¿no? A ver, aquí dice, ¿cómo saber si las situaciones de la infancia te repercuten ahora? A todos nos repercuten las situaciones de la infancia, nos guste o no nos guste. Yo durante muchos años, hay distintas líneas de psicología, pero la psicología humanista que yo practico se basa mucho más en el aquí y ahora. ¿Pero qué pasa en el aquí y ahora? Pues que el aquí y ahora es un reflejo de todo lo que hemos vivido atrás. Y si nosotros no nos hemos trabajado en nuestra infancia, que para mí es crucial que todos en algún momento de nuestra vida hagamos el trabajo del niño interior, que es volver atrás, que es conocer nuestra historia y aceptarla y perdonarnos por lo que no hicimos tan bien como lo haríamos ahora con otros recursos y otras situaciones, y que podamos aceptar también a los demás que nos han hecho daño, pues si no hacemos eso, no vamos a avanzar, ¿no? Entonces tenemos que hacer ese trabajo que es duro a veces y cuesta, pero luego es muy gratificante porque la gente desarrolla la autoestima haciendo el trabajo del niño interior y todos tendríamos que hacerlo antes o después para aprender a conocernos, a apreciarnos, a sentir que realmente podemos ser como somos y que no tenemos que estar poniéndonos una máscara para agradar a los demás. ¿Algún truco para mejorar la autoestima dañada durante la adolescencia? Pues el truco es aprender a que eres único, irrepetible, no te tienes que comparar con nadie, tienes que aprender a ser tú y dentro de ser tú, mostrar la mejor versión de ti mismo. Eso es el que no puedes ir tampoco por la vida pensando solo en ti, sino que tienes que compartir con los demás y hacer la vida agradable a los demás, pero no porque tú trates de agradar, sino que estés a gusto con los demás y que compartas ese estar a gusto. Porque las personas que tratan de agradar a los demás se les ve el plumero, o sea, se capta que eso no es real, que eso es un personaje que están jugando. Entonces, es poderte mostrar como eres y si gustas bien y si no también, sabiendo que vamos a gustar al 33%, no vamos a gustar al 33% y vamos a ser indiferente al 33%. Dice, te consulto, Victoria, ayuda para una persona que se separó y estando con 3 hijos, una mujer joven que ni de las
que ni se la esperaba y está muy mal, aparte de que la pareja era increíble y hoy es un desconocido. A ver, la gente cambia y cambiamos todos y eso no es ni bueno ni malo, es que la vida sigue y a veces te gustas y a veces no te gustas y a veces gustas a alguien y a veces no gustas a alguien. Y lo que tenemos que saber es a encajar eso, ¿no? Es muy, muy triste cuando no gustas a alguien, ¿no? Y eso duele mucho, pero no podemos forzar gustarle a nadie. Si no le gustamos, pues no le gustamos. ¿Qué le vamos a hacer? Ya gustaremos a otras personas. Entonces, lo malo es que, claro, nosotros queremos gustar a quien nos gusta, pero eso no siempre es posible. Luis Gago, hola, ¿se puede vivir al margen de la opinión de los demás? Sí, se puede vivir al margen de la opinión de los demás. Lo que no se puede vivir es sin contar con los demás, pero al margen de la opinión de los demás sí. Es decir, si los demás no le gustas, pues ¿qué le vamos a hacer? Pero te puedes relacionar con esa persona. No es tan agradable como cuando estás con alguien que sabes que le gustas, porque cuando sabes con alguien que sabes que le gustas, hay una química especial que fluye en las dos direcciones. Cuando tú sabes que no le gustas a alguien, sí te puedes relacionar, pero bueno, deja una sensación de vacío interior porque no entiendes, ¿no? Porque muchas veces, y esto es lo que le pasa a los niños cuando no se sienten queridos por los padres, no entienden por qué puede ser eso. Pero ¿qué se le va a hacer? Es que el gustar o no gustar no es algo que decidamos, es algo que surge. Son emociones y son sensaciones físicas en el cuerpo que tienen que ver con nuestra historia y que muchas veces son inconscientes, pero eso es lo que hace que te atraigan ciertas personas y no te atraigan otras, ¿no? Silvana dice, muchas gracias por tu respuesta. Pilar Sanz, es un placer continuar escuchándote y seguir aprendiendo. Muchas gracias, Pilar. A ver, Gray Benz dice, sobre mi consulta anterior, esta persona tenía una madre golpeada con un padre alcohólico, narcotraficante, infiel. ¿Cómo romper esos patrones y qué caminos tomar? A ver, estos patrones cuando hay maltrato, no quiero excusar a los maltratadores, que conste, pero el que es maltratador a su vez ha sido maltratado, porque tú no naces maltratador. Tú naces en una familia que si tú no te sientes acogido y si tú no te sientes entendido y si tú sientes que te hacen daño, pues esas sensaciones se te van quedando dentro. Entonces, en algún momento las expresas. ¿Y cómo las expresas? Pues haciendo a otros lo que muchas veces te han hecho a ti. Y que conste que no estoy justificando a los maltratadores. Estoy diciendo que esto es lo que pasa, que tenemos que tratar de ver que, vamos a ver, ¿por qué me he puesto yo en una relación con un maltratador? Muchas veces porque a su vez la persona ha sido maltratada. Yo recuerdo tener una clienta que se casó con una persona que aparentemente estaba bien, pero que después resultó ser alcohólico y ella no sabía que su padre era alcohólico, pero se casó con un alcohólico porque en realidad había una parte suya que quería resolver la relación con su padre que no la había resuelto y se casó con un alcohólico que luego se dio cuenta que su padre lo era, ¿no? Entonces, bueno, pues en el fondo lo que quería era terminar esa historia que se había quedado inconclusa. Entonces, muchas veces cuando estamos en relaciones duras, en realidad puede ser que tengamos que aprender algo que no hemos aprendido en casa o tengamos que aprender algo para tener los recursos para luego afrontarlo a futuro. Y aunque cuando estamos en la sensación o la emoción negativa creemos que el mundo no va a cambiar, que eso va a ser para siempre, como dice el refrán, no hay mal que 100 años dure. Realmente las cosas vamos evolucionando cuando podemos y lo que no tenemos que hacer es criticarnos por no hacerlo en un momento pasado, sino lo hacemos cuando podemos. Y eso es lo que tenemos que ser, compasivos y comprensivos de que lo hacemos lo mejor que podemos en cada momento. Gracias, Victoria. Entiendo el punto que das sobre el maltrato. A ver, que no excuso a los maltratadores, pero que trato de entender o ser compasivo de que cuando alguien hace daño es porque ya han sentido el daño, ¿no? Y cuando ya han sentido el daño, pues entonces también es que repetimos lo que hemos aprendido y hemos aprendido muchas cosas de forma inconsciente y por eso terminamos haciendo cosas
que nosotros mismos nos asustamos de hacer cosas que no queríamos hacer, porque no nos olvidemos que todos dentro de nosotros tenemos diferentes partes, ¿no? Cuanto más dura ha sido nuestra infancia y cuanto más dolor hemos tenido que soportar, más divididos estamos internamente y más sensación de distintas partes que no están cohesionadas. Cuanto más fácil ha sido nuestra infancia, más cohesionados estamos internamente y más sensación de aplomo y de valía, pero cuando hemos sentido dolor, lo bloqueamos. Hemos sentido otro dolor, lo bloqueamos. Y luego tampoco sabemos exactamente dónde estamos situados nosotros. Entonces, trabajar eso, trabajar las distintas partes para irlas uniendo, se hace aprendiendo a amar esas partes nuestras, que somos nosotros, a las que hemos exiliado de alguna manera y que las tenemos que volver a traer y comprender para poderles dar su lugar. Y cuando le damos su lugar, tenemos una sensación de paz y de integración interior muy importante, ¿no? Y eso es lo que tenemos que aprender a hacer. Entonces, hay partes que, por ejemplo, todos tenemos a lo mejor una parte bebé que se ha sentido no suficientemente atendido, todos tenemos una parte adolescente rebelde, todos tenemos una parte pues criticona, todos tenemos una parte pues triste. Entonces, esas partes, ¿no?, son emociones y sensaciones que antes o después todos tenemos que trabajar. Y cuando las trabajamos, lo que hacemos es reconocerlas, darles su lugar, comprenderlas, darles esa comprensión que les faltó en su momento, conectar con ellas y entonces integrarlas a nuestro auténtico centro, a nuestro auténtico ser. Deja tu like. Aquí dice Turmalina, ¿por qué hay tantos hombres machistas? Pues porque la educación ha sido machista. ¿Qué le vamos a hacer? O sea, es decir, esto está cambiando poco a poco, pero con solo leer la Biblia ya vemos que el machismo estaba en los tiempos, desde los primeros tiempos, ¿no? Y es que, bueno, por lo que sea, pues la sociedad ha funcionado así. En la gran mayoría las sociedades son machistas. Y bueno, pues ahora se está haciendo un movimiento para recuperar eso, pero desgraciadamente todavía mucha parte del mundo es machista, sí, y esto para las que hemos nacido mujeres pues es una desventaja que tenemos que aprender a vivir con ella, porque por mucho que queramos no podemos cambiar el mundo. El mundo es lo que es y tenemos que ir poquito a poquito poniendo nuestro grano para que cada uno de nosotros aporte, para que vayamos cada vez siendo menos machistas. Aquí dice Luz, saludos desde Perú, me encantan tus charlas. ¿Podrías dar tips de cómo aumentar la autoestima? Sobre todo la valoración, cómo ser segura y confianza en uno mismo. A ver, el padre de la autoestima se llama Nathaniel Branden. Y Nathaniel Branden originalmente escribió un libro que dijo que hay dos pilares para la autoestima, ¿no? Y es aprender a confiar en nuestras propias capacidades, o sea, darte cuenta cuáles son tus talentos, cuáles son tus destrezas, en qué cosas se te dan bien, en qué cosas te puedes sentir seguro o segura. Y luego también, muy importante, que tú creas que tienes derecho a ser feliz, porque algunas personas a lo mejor, pues si no nos han dado la bienvenida al mundo, pues entonces creemos que no tenemos derecho a ser felices. Entonces esos son los dos primeros pilares. Pero luego a posteriori, Nathaniel Branden escribió un libro que se llama Los 6 pilares de la autoestima. Y entonces ahí dice que para tener autoestima hay que aprender a vivir conscientemente, ¿no? Hay que aprender a ser responsable de lo que te pasa, no echar la culpa fuera, porque cuando tú echas la culpa fuera te sientes como víctima, pero cuando tú te apropias de tu propia responsabilidad, entonces tú empiezas a ser consciente de lo que tú aportas y lo que tú no aportas y de lo que tú puedes pues contribuir, ¿no? También practicar la aceptación de uno mismo. Me acepto como soy, aunque luego quiera mejorar. Entonces es la aceptación, la responsabilidad, tener más conciencia, tener la mejor intención. Si yo hago las cosas con la mejor intención, el resultado ya no depende de mí, porque yo no puedo influir en las personas necesariamente. Entonces, si yo hago algo por alguien y lo hago con mi mejor intención y esa persona lo recibe mal, yo ya no tengo la responsabilidad de que lo reciba mal. Yo tengo la responsabilidad de tener la mejor intención. Entonces, cuando yo parto de la mejor intención, parto desde la autoestima, ¿no?
tener un propósito en la vida, tener una pasión, tener algo que nos gusta, tener algo que quieres que los demás vean, compartir contigo, eso nos da autoestima. Practicar la integridad, pues ser bueno, ser bondadoso, ser amable, compartir lo que tienes si puedes, ayudar en la medida que puedas, ¿no? Entonces, eso es lo que realmente hace que nos sintamos bien con nosotros mismos. O sea, nosotros tenemos autoestima si practicamos vivir conscientemente, darme cuenta qué siento, cómo lo siento, poder elegir lo que va bien, lo que va mal, aceptarnos a nosotros mismos, practicar la responsabilidad, tener la mejor intención, vivir con sensación de propósito y practicar la integridad. Estos son los 6 pilares de la autoestima de Nathaniel Branden, que os aconsejo que lo leáis, ¿no? Pero realmente eso es lo que tenemos que aprender a hacer. ¿Por qué no tenemos autoestima? Pues porque hemos sentido que no nos han querido, y cuando hemos sentido que no nos han querido, entonces lo que hemos hecho es darnos una explicación de por qué no nos quieren. Entonces hemos empezado a pensar que hay algo que falla en nosotros, que no tenemos esa... que no tenemos esa valía interior, y cuando conectamos con eso nos causa muchísimo dolor, y entonces tratamos de defendernos de eso, y a lo mejor es cuando falseamos la imagen. Entonces, eso es lo que tenemos que trabajar, ¿no? Eso se trabaja, pues ya digo, que yo trato de que cuando las personas no pueden venir a terapia, pues escribo libros, y espero que esos libros lleguen a más gente y que esos libros les ayuden a la gente. Por eso he escrito lo de Abraza a tu niño interior, que creo que es el trabajo que todos tenemos que hacer antes o después. Y ahora he escrito Cuando el niño interior encuentra el amor, que es que trasladamos a las relaciones que no se ha quedado resuelto de nuestro origen. Aquí dice Luz: saludos desde Perú, me encantan tus charlas, ¿podrías dar tips? Bueno, la autoestima, eso ya lo he visto. ¿Cómo trabajar la resiliencia en los adolescentes? Algunas estrategias. A ver, la resiliencia es la capacidad de recomponerte en situaciones que te frustran, ¿no? Entonces, a ver, en los adolescentes lo está pasando muy mal, porque antiguamente nosotros más o menos sabíamos lo que teníamos que hacer, y seguíamos un camino que ya estaba más o menos establecido. Pero ahora los adolescentes están muy perdidos, porque hay muchas formas de hacer las cosas, hay muchas posibilidades, y les cuesta mucho ubicarse, ¿no? Entonces, desarrollar resiliencia es desarrollar fortaleza. Para desarrollar fortaleza tienes que tener como una sensación de autoestima en ti mismo, ¿no? Y esa autoestima en ti mismo pues tiene que ver con todo lo que ves a tu alrededor, y saber elegir de eso. Y entonces hay mucho miedo de elegir lo no correcto. Yo, una de las cosas que sugiero para los adolescentes es que puede ser la figura de un psicólogo, pero también la figura de un tutor, ¿no? Porque ¿qué pasa con los adolescentes? Pues que normalmente los adolescentes tienen que rebelarse contra alguien para buscar su identidad. Y en esa rebelarse contra alguien, normalmente es contra los padres. Entonces deberían de poder contar con una persona externa a los padres que les diera esa guía y esa orientación con mucho cariño y con mucho aprecio, ¿no? Para que ellos no se sintieran tan perdidos, porque cuando se rebelan con los padres se quedan como muy desconectados de alguien que les pueda apoyar, ¿no? Entonces, el tener una ayuda externa que les ayude a sentirse apoyados y guiados y orientados, pues les puede ayudar a crear esa resiliencia, porque la resiliencia no se nace con ella, se va creando, y se va creando cuando alguien te entrena en ello, ¿no? Y eso es importante de entrenar. De hecho, cada vez se está estudiando más la resiliencia, y yo tengo una sobrina que también es psicóloga, que hace cursos de resiliencia, porque todo el mundo necesitaríamos de alguna forma desarrollarla. Renato dice: vivir desde la perspectiva que somos una persona entera y los demás también. Efectivamente. Aquí dice Renato: y relacionaros desde el compartir y no desde la dependencia. Sí. Mira, una de las cosas que a mí me impactó mucho es que no sé dónde leí alguien que decía: ¿por qué crees que alguien te debe algo? Y si te quedas haciendo esa pregunta, a ver, tus padres te han traído a la vida, sí, y tienen la responsabilidad de educarte hasta que llega a la mayoría de edad, sí, pero una vez que ya has pasado la mayoría de edad, ¿por qué tú crees que tus padres te deben algo? Porque tus padres hacen todo lo que pueden
muchas veces quitándoselo a ellos mismos para dártelo a ti, para darte una educación. También es cierto que te han traído al mundo, pero no sabemos qué circunstancias han causado que te traigan al mundo, si lo han elegido o si has venido, ¿no? Y entonces, el tema es, ¿por qué creemos que nuestros padres nos tienen que seguir dando? Nuestros padres nos han dado lo que han podido, lo que han sabido, y llega un momento que dices, nadie nos debe nada. Tenemos nosotros que empezar a cuidarnos y empezar a tenernos en cuenta y no esperar que otros nos dé. Es generar esa sensación interna para compartir, porque eso es lo que podemos hacer y eso es lo mejor que podemos ofrecer, el poder compartir con los demás lo que realmente somos. Bueno, malo, no tan bueno, pero mostrarnos como somos, mostrarnos auténticos. Vanessa dice, ¿cómo se llama el libro de las 7 autoestima? El libro se llama Los 6 pilares de la autoestima. Son 6 pilares de Nathaniel Branden. Y Vanessa de saluda desde Argentina. Encantada, Vanessa. Pues creo que he llegado más o menos al final de las preguntas. Hoy tenemos menos preguntas que otros días, pero creo que las he contestado. Si alguno se queda en el tintero, pues me las podéis mandar y yo otro día me pongo delante de la cámara, que ya digo que no es precisamente lo que más me encanta porque me cuesta, pero bueno, me pongo delante de la cámara y con mucho gusto os contesto las preguntas que mandéis. Y bueno, que sepáis que estamos encantados de colaborar para ayudar a la gente que en estos encuentros, ¿no? Pues que a lo mejor por lo que sea no pueden venir a terapia y entonces, bueno, pues ir resolviendo dudas y preguntas que nos hagáis y bueno, que estamos pues muy contentos de poder compartir con vosotros esto que sabemos y esto que creemos que os puede ser útil. Y dicho esto, pues yo no sé, ya no veo ninguna más aquí. Pues dice Carla, muchas gracias a todos, que es nuestro community manager, que gracias a ella arranco todos los encuentros y todos los vídeos que grabo, porque a mí no se me da muy bien esto de la técnica y lo de ponerme delante de la cámara. Y bueno, pues aquí dice Luz, ojalá puedas dar la charla de inteligencia emocional. Doy un curso de inteligencia emocional este fin de semana, no, el siguiente, que dura 12 horas, que tiene para mucho. O sea, la charla de inteligencia emocional, sí puedo hacer una charla de inteligencia emocional. Yo pensaba dar una charla, la siguiente más o menos, de autoestima, ¿no? Porque como la gente quiere aprender a tener autoestima, pues dar a lo mejor la charla de autoestima, pero tampoco hay ningún problema en dar una charla de inteligencia emocional. Y como ya sabéis, también os hemos dicho que si queréis que hable de algún tema en concreto, que nos lo mandéis, que lo escribáis y entonces lo tenemos en cuenta y entonces con mucho gusto hablaré de ello, ¿no? Norma dice, muchas gracias por tu tiempo, ha sido enriquecedor, hasta la próxima. Y aquí Blanca dice, muchas gracias, te sigo desde hace años, tengo libros tuyos, es un placer, muchas gracias a ti. Y gracias a todos, esto contribuye a que las cosas cambien a mejor, dice Luis. Y bueno, todo el mundo está ahora ya diciendo las gracias. Gracias a vosotros. Si en algún momento os sirvo de modelo, atreveros a ser auténticos, a mostraros como sois. Y si gustáis bien y si no, pues ¿qué se le va a hacer? Y quien haga juicios, pues ese es su problema, no es el vuestro. Y eso es lo que tenemos que aprender todos, ¿no? A mostrarnos como somos y bueno, pues esperar que nos quieran como somos. Y si no nos quieren, pues ¿qué le vamos a hacer? Alguien nos querrá, ¿vale? Y entonces, pues con eso ya cerramos la charla de hoy. Muchas gracias por haber estado aquí, por compartir este rato conmigo y gracias al equipo que, insisto, que es el que hace esto posible, Carla, que es la Community Manager, María, que es la que lleva todos nuestros programas, mi hermana, que está al pie del cañón siempre y que, bueno, pues está aquí para que todo salga bien, ¿vale? Gracias a todos. Buenas noches.